Buenos días, licenciado, compañeros. A continuación vamos a platicar sobre lo que es el complemento de la NIA 501, de los párrafos 9 al 13, evidencia de auditoría y consideraciones específicas para determinadas áreas. En cuanto al tema de litigios y reclamaciones, el auditor diseñará y aplicará procedimientos con el fin de identificar litigios y reclamaciones que afecten la entidad y que puedan originar un riesgo de incorrección material. Pueden incluir los siguientes 3 puntos: indagaciones ante la dirección y, en su caso, ante otras personas de la entidad, incluidos los asesores jurídicos internos. Número 2, revisión de las actas de reuniones de los responsables del gobierno de la entidad y de la correspondencia entre la entidad y sus asesores jurídicos externos. Y el punto número 3, la revisión de las cuentas de gastos jurídicos. En cuanto a las manifestaciones escritas, el auditor solicitará a la dirección o a los responsables del gobierno cuando corresponda que proporcionen estas manifestaciones escritas de que se han revelado al auditor y se han contabilizado o revelado de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Todos los litigios y reclamaciones existentes o posibles conocidos cuyos efectos deben considerarse para la presentación de los estados financieros. En cuanto a la información por segmentos, el auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la presentación y revelación de la información por segmentos de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Esto mediante 3 puntos importantes, que el número 1 es la obtención de conocimientos de los métodos utilizados por la dirección para determinar la información por segmentos. Número 2, la evaluación de si dichos métodos pueden generar información acorde a lo requerido por el marco de información financiera aplicable. Y el número 3, en su caso, la comprobación de la aplicación de dichos métodos y la aplicación de procedimientos analíticos y de otros procedimientos de auditoría adecuados, teniendo en cuenta las circunstancias. La NIA 500 establece lo que constituye evidencia de auditoría y la responsabilidad del auditor en obtenerla de manera suficiente y adecuada para respaldar una opinión sobre los estados financieros. Esta NIA es aplicable a toda la evidencia obtenida durante la auditoría y es crucial para llegar a la conclusión razonable. Esta norma entró en vigor para auditorías de periodos iniciados a partir del 5 de diciembre del 2019. Por otro lado, tenemos el objetivo del auditor, que es diseñar y aplicar procedimientos de auditoría que permitan obtener evidencia suficiente y adecuada para los registros contables, la relevancia, fiabilidad y el uso de expertos especializados con aspectos claves. La cantidad de evidencia necesaria depende del riesgo de incorrección material y de la calidad de evidencia obtenida. En los requerimientos tenemos la evidencia de auditoría suficiente y adecuada. El auditor debe diseñar y aplicar procedimientos de auditoría adecuados a las circunstancias para obtener una evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Esto implica considerar la cantidad y la calidad de la evidencia. También tenemos la información que se utilizará como evidencia de auditoría. Al diseñar y aplicar los procedimientos de auditoría, el auditor debe evaluar la relevancia y la fiabilidad de la información utilizada. Si la información ha sido preparada por un experto de la dirección, el auditor debe de evaluar la competencia, capacidad y objetividad del experto. También debe obtener conocimiento del trabajo del experto y evaluar si el trabajo del experto es adecuado como evidencia de auditoría. También tenemos la selección de los elementos.
que al diseñar las pruebas de controles y pruebas de detalle, el auditor debe de seleccionar elementos que sean eficaces para cumplir con el procedimiento de auditoría. También tenemos las incongruencias o reservas sobre la fiabilidad de la evidencia. Si la evidencia obtenida es incongruente con otra fuente o el auditor tiene reservas sobre su fiabilidad, debe de determinar, modificar o adicionar los procedimientos de auditoría necesarios para resolver la cuestión. También tendría que considerar el efecto de las cuestiones en otros aspectos de la auditoría. En la guía de aplicación y otras anotaciones explicativas tenemos la evidencia de auditoría suficiente y adecuada, en donde establece que el auditor debe diseñar y aplicar procedimientos de auditoría adecuados para obtener evidencia suficiente y adecuada, considerando tanto la cantidad como la calidad de la evidencia. En este contexto, el auditor puede evaluar la relevancia, la fiabilidad de la información utilizada como evidencia. Cuando la información proviene del trabajo de un experto de la dirección, el auditor debe evaluar la competencia, capacidad, objetividad y entender su trabajo. Asimismo, es evaluar si es adecuado este trabajo como evidencia. Además, al usar la información generada por la entidad, el auditor debe verificar su exactitud, su integridad y si esta información es precisa y detallada. En cuanto a la selección de elementos para las pruebas del auditor, el auditor debe elegir aquellos que sean eficaces para cumplir con los objetivos del procedimiento. Si se encuentra evidencia congruentes o hay dudas sobre su fiabilidad, el auditor debe modificar o añadir procedimientos de auditoría para resolver los problemas y considerar su impacto en otros aspectos de la auditoría. En pocas palabras, los requerimientos de la NIA 500 aseguran que el auditor obtenga evidencia suficiente y adecuada para obtener una opinión fundamentada sobre los estados financieros, evaluando cuidadosamente cada información que se va a utilizar y que se vayan ajustando los procedimientos según sean necesarios para el auditor. Dentro de los procedimientos de auditoría, para obtener evidencia de auditoría, vamos a hablar de la inspección, la observación, la confirmación externa, el recálculo, la reejecución, los procedimientos analíticos y la indagación. La inspección implica el examen de registro o de documentos, ya sea en papel, en soporte electrónico o en otro medio, o un examen físico de un activo. La observación consiste en presenciar un proceso o un procedimiento aplicado por otras personas. Como ejemplo, podríamos mencionar la observación por parte del auditor del recuento de existencias realizado por el personal de la entidad. La confirmación externa la obtiene el auditor mediante una respuesta directa escrita de un tercero dirigida al propio auditor, ya sea esta en papel, en algún tipo de soporte electrónico o en otro medio. La confirmación externa siempre es relevante para confirmar saldos contables, sin embargo, no tiene que limitarse únicamente a ese tipo de saldos o información contable, sino que puede utilizarse en diversidad de procedimientos. El recálculo, como su nombre lo indica, consiste en comprobar la exactitud de los cálculos matemáticos incluidos en los documentos o registros. La reejecución implica la ejecución por parte del auditor de los procedimientos o de los controles como parte del control interno de la entidad. Los procedimientos analíticos consisten en evaluaciones de información financiera, el análisis de las relaciones que razonablemente existan entre datos financieros y no financieros. La indagación consiste en la búsqueda de información, ya sea esta financiera o no. La indagación se utiliza a lo largo de toda la auditoría y esta
Ya puede ser planteada por medio escrito o por un medio verbal informal. Información que se utilizará como evidencia de auditoría. La evidencia de la auditoría se obtiene de los procedimientos de auditoría aplicados. Sin embargo, también puede incluir información obtenida de otras fuentes, como por ejemplo de una auditoría anterior. Relevancia y fiabilidad de la información. La relevancia es la conexión lógica con la finalidad del procedimiento de auditoría o su pertinencia con la afirmación que se somete a comprobación. Por ejemplo, si el objetivo de un procedimiento de auditoría es comprobar si existe una sobrevaloración en relación con la existencia de las cuentas por pagar, la realización de pruebas sobre las cuentas por pagar registradas puede ser un procedimiento de auditoría relevante. En la fiabilidad de la información, la propia evidencia de auditoría se ve afectada por su origen y su naturaleza, así como por las circunstancias en las que se obtiene. Por ejemplo, la información obtenida de una fuente externa independiente puede no ser fiable si la fuente no está bien informada, o un experto de la dirección puede carecer de objetividad. Podemos mencionar algunas generalidades sobre la fiabilidad de la información, y es que esta aumenta si se obtiene de fuentes externas independientes de la entidad. También aumenta cuando los controles relacionados aplicados por la entidad son eficaces y cuando la evidencia de auditoría obtenida directamente por el auditor es más confiable que la evidencia de auditoría obtenida indirectamente. Fiabilidad de la información generada por un experto de la dirección. La preparación de los estados financieros de una entidad pueden requerir especialización en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría, como por ejemplo cálculos actuariales, valoraciones o datos tecnológicos. No hacerlo así, cuando dicha especialización es necesaria, aumenta los riesgos de incorrección material. Nos sigue hablando la NEA 500 sobre la competencia y capacidad y objetividad de un experto de la dirección. En el párrafo A37 nos señala que la competencia se refiere a la naturaleza y el grado de especialización del experto de la dirección. La capacidad se refiere a la aptitud del experto de la dirección para ejercitar dicha competencia en las circunstancias concurrentes, y la objetividad se refiere a posibles efectos que un determinado sesgo de opinión, un conflicto de intereses o la influencia de terceros puede tener sobre el juicio profesional o técnico del experto de la dirección. Adicional a eso, nos menciona que hay unas cuestiones relevantes que se analizan para la competencia, capacidad y objetividad. Entre ellas está la relevancia de la competencia del experto de la dirección en relación con la materia para la que se utilizará el trabajo de un experto, incluida cualquier especialidad dentro del campo de dicho experto. La competencia del experto de la dirección en relación con los requerimientos contables aplicables. La objetividad puede verse afectada por un amplio espectro de circunstancias, por ejemplo, amenazas de intereses propios, abogacía, de familiaridad, de autorrevisión y de intimidación. Entre los intereses y relaciones fuente de amenaza, cabe señalar los siguientes, como lo son intereses financieros, relaciones de negocio y personales, prestación de otros servicios. Adicional a eso, también nos menciona la NIA sobre la obtención del conocimiento del trabajo de un experto de la dirección, y nos menciona que son relevantes para el conocimiento del auditor, entre otros, los siguientes aspectos: áreas de especialización que sean relevantes para la auditoría, si son aplicables normas profesionales o de otro tipo, la hipótesis y los métodos que utiliza el experto de la dirección, así como si están generalmente aceptados en el campo de dicho experto, la naturaleza de los datos o información internos o externos que pueda utilizar el experto de la dirección.
Los aspectos que han de considerarse para la evaluación de la adecuación del trabajo de un experto de la dirección como evidencia de auditoría, entre esos se pueden mencionar la relevancia y la razonabilidad de los hallazgos o de las conclusiones del experto, su congruencia con otra evidencia de auditoría y la relevancia y razonabilidad de hipótesis y métodos utilizados, la relevancia, integridad y exactitud de datos fuentes. Todo esto es importante a la hora de confirmar la fiabilidad de la información que el auditor está presentando. En el párrafo A49 nos habla sobre la información generada por la entidad y utilizada para los propósitos del auditor, en el cual nos dice que con el fin de que el auditor obtenga evidencia de auditoría fiable, es necesario que la información generada por la entidad que se utilice para aplicar procedimientos de auditoría sea suficientemente completa y exacta. También nos habla sobre la selección de los elementos sobre los que se realizarán pruebas para obtener evidencia de auditoría, en el cual en el párrafo 52 nos dice que los medios a disposición del auditor para seleccionar dichos elementos son la selección de todos los elementos. Esto quiere decir un análisis del 100% de la información, la selección de elementos específicos, es decir, que el auditor va a elegir cuentas específicas, por ejemplo, de la información financiera para concluir en la evidencia de auditoría, y el muestreo de auditoría, que tiene como finalidad obtener una conclusión sobre la información general de auditoría. También nos menciona que puede existir una incongruencia en la evidencia de auditoría o reservas sobre su fiabilidad. Esto nos lo menciona en el párrafo A57, en donde nos dice que la obtención de evidencia de auditoría a partir de fuentes diversas o de naturaleza diferente puede poner en relieve que un elemento individual de la evidencia de auditoría no es fiable, y para esto el auditor debe de presentar de manera muy específica de qué manera él trató esas incongruencias de acuerdo a otra evidencia de auditoría que él presente y de acuerdo a su juicio profesional.